alma ama, nuestra alma la desea. Amén. Aleluya. Aleluya. Vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Comenzando desde el versículo 14. De allí hasta el 20. Esa porción será nuestra escritura base. De allí les voy a dar más escrituras en otros evangelios y en otros libros. Marcos 16:14 dice: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó o les reprendió duramente su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera o veneno, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra predicada, con las señales que la seguían. Amén. En este discipulado el tema es 5 señales que siguen a los que creen. 5 señales que siguen a los que creen. Basado en el versículo 17. Tome nota, por favor. La primera: echar fuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen. Los que creen, claro que son salvos. Tienen autoridad delegada por el Señor. En mi nombre echarán, o sea, en mi, se le llama, en mi nombre, esa frase quiere decir, en el poder que les di ante notario público, ese es en una figura, el poder que les di ante notario público, úsenlo, porque ya van a actuar en mi nombre. Así lo explico en un sentido figurado. Echarán fuera demonios. Lucas 10:19. Aquí comienzo a dar muchos textos que enriquecen el punto. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mateo 10:7-8. Mateo 10:7-8. Dice: y yendo, predicad diciendo,
el reino de los cielos se ha acercado. 8. Ahora demuestren, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es predicación y demostración. La predicación es el reino de los cielos se ha acercado. Ahora demuéstrenlo. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echad fuera demonios, etc. Juan 14:12. El Evangelio según San Juan 14:12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mateo 17:20-21. Mateo 17:20-21. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, que es la incredulidad. Muy bien, entonces, echar fuera demonios es el primer punto. El segundo punto es, hablarán nuevas lenguas. Hechos 2:4. Hechos 2:4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Bien, son 5 puntos, ya llevo 2 y ya veo que es importante que les haga el siguiente punto extra. Vean esto. Cuando una persona cree en el Evangelio, la persona es salva. Cuando Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, vean este punto. No significa que los salvos van a echar fuera demonios nomás porque son salvos. No en ese sentido estricto, sino que van a echar fuera demonios los que creen que dije que van a echar fuera demonios en mi nombre. Porque hay muchos salvos que no se atreven a echar fuera demonios. ¿Lo puedo mandar a usted a echar fuera demonios? ¿O todavía no? Lluvia, hermana Lola, Norma, Fernando, a usted, son salvos. Eso es lo que le quiero hacer ver así, tajantemente. Cuando la Escritura dice, todo aquel que creyere será salvo. Y luego siguió hablando el Señor y dice, estas señales seguirán a los que creen. No en el aspecto de creer en su salvación y es automático que creo en todo, sino que creen que pueden echar fuera demonios porque les dije que pueden echar fuera demonios. ¿Me está entendiendo? Porque hay salvados o creyentes salvos que presentan toda clase de negativas y excusas que son parte de la incredulidad flagrante
de que no creen todavía eso. No creen todavía eso. Entonces, ese es uno de los puntos que quiero que le preste atención y permita que la palabra del Señor le confronte a usted y le diga, a ver, debes estar creyendo lo que estoy diciendo en la Escritura, dice el Señor. Hablar nuevas lenguas. Son salvos, pero hay quienes no creen en hablar nuevas lenguas, por eso no hablan. Siguiente punto, avanzo. Tomarán serpientes. Tomar serpientes. Esto significa inmunidad o ser inmune al veneno y poder ser inmune al poder o ser inmune al veneno y al poder de la fuerza del enemigo, de toda fuerza del enemigo. Las fuerzas, diversos modos de operar. La fuerza del enemigo que trata de envenenar en una comida, en una bebida, por medio de brujería, por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Inmunidad al veneno. El apóstol Pablo fue mordido por una serpiente de fuego o venenosa. Él necesitó esta escritura. Está allí porque alguien la va a necesitar. Él necesitó la escritura. Entonces, él es uno de los casos en la escritura que sí creía en esta palabra. Les voy a explicar entonces el panorama de las señales que Jesús dijo que seguirán a los que creen. ¿Por qué pudo Pablo echar fuera demonios? Porque creyó en echar fuera demonios. ¿Por qué pudo Pablo hablar en otras lenguas? Porque creyó en hablar en otras lenguas. ¿Por qué el cuerpo de Pablo no sufrió el efecto del poder del veneno ante la mordedura de la serpiente allá en aquella isla? Porque él creyó en esta palabra. Él creyó en esta palabra. Entonces, a partir de hoy, Ramiro, Lluvia, Luis, todos, la hermanita de azul, ¿cómo se llama, hermana? Cristia, todos deben creer, hermano Agustín, a esta palabra para que estén firmes en la confianza de hacerlo. Amén. Lucas 10:19, volvemos a esa escritura. No, pues fíjese que vino mi suegra y me dejó una presencia maligna y ay, no sé qué hacer. O saca a la suegra o saca a la presencia maligna, pero sí se supone que debe saber qué hacer, ¿verdad? Y sepa de qué espíritu es la suegra y tome sus precauciones. Lucas 10:19. Ya leímos esta cita. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, si yo no tengo una fe sólida en esta palabra, no lo voy a poder hacer. Esto no me hace incrédulo en cuanto a la salvación, pero sí me hace incrédulo en cuanto a esta escritura.
Salmo 91. Estamos en el Salmo 91. Todo el Salmo es el punto, pero el versículo 13 dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Quiero que vea cómo la Escritura, en el momento en que usted se acerca a ella, ella se acerca a usted. En el momento en que parece que la estamos leyendo, la estamos oyendo. Y en ese preciso momento tenemos acceso espiritualmente al poder de la Escritura, y ahí es donde decidimos afianzarnos en ella, meditar en ella, afirmarnos en ella por la fe, o la hacemos a un lado y no vamos a experimentar esa parte. Punto 4. En Marcos 16 dice que nada nos dañará. En el punto 4 les puse ser inmune a toda clase de venenos. Es algo que similar al punto 3 de tomar serpientes, y el punto 4 es ser inmune a toda clase de venenos o contacto con alguna cosa mortífera, y aquí es donde uno conoce más el panorama. Por intentos de los enemigos y aún de animales salvajes, o de animales como las arañas, escorpiones, serpientes, etc. Animales en la casa, animales en el patio. Amén. Segundo libro de los Reyes, ahí tenemos un caso muy ilustre al respecto. Segundo libro de los Reyes 4. Desde el versículo 41. Dice: después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Muerte, mal, muerte. Vean el poder del mal o el poder de la muerte. Entonces el Señor trae una palabra para todo aquel que cree a esa palabra. A esa palabra. Se fija cómo debemos creer a toda la palabra, a cada palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Quinto, este es muy amplio. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Sanar a los enfermos. Mateo 10. Del 1 al 8. Específicamente el 1. Ya leímos el 8. El 7 y el 8. Vamos a leer el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto de sanar no es orar. Hay que entender el espíritu de la palabra, que es lo que nos lleva a
acción. Si hago un llamado para imponer manos sobre usted, yo no debo orar por usted, por los enfermos. Yo debo de sanarlo. ¿Cómo? Bueno, el viernes fui al valle, allá en la iglesia de la Carpa. Entonces, yo llegué, ya uno en su espíritu sabe que debe atender a la gente. ¿Entiende eso? Uno sabe que debe atender a la gente en su espíritu. Entonces, uno comienza a participar, uno espera su momento para dar la palabra. Y Xóchitl, la hermana de Manzanillo, para eso le pidieron a mi esposa Daisy que dirigiera la alabanza. Entonces Daisy dijo que sí, y yo le dije a Daisy, dile a Xóchitl que te acompañe en el coro. Xóchitl dijo que por el momento no, porque traía unas molestias graves en sus oídos. No me alcanzó a decir todo lo que traía, solo que yo la vi con algodones en los oídos. Entonces le dije, está bien. Y le mandé decir con Daisy que le dijera que hoy va a ser sanada. ¿Verdad? Vea cómo, si me encargan sanar, pues tengo que hacerme cargo ahí hay un caso de sanar. Bueno, para adelantar la información de ella, supe el domingo, cuando Daisy me dio el testimonio, que ella le habían detectado un hongo en los dos oídos y una bacteria en los dos oídos y le estaban supurando. Yo he visto llorar a la gente por dolor de oídos, Es algo, en el parto uno no llora, pero con los oídos sí. Entonces, era algo serio. Y entonces, yo ya estaba queriéndole imponer las manos. Y entonces, antes de predicar, ya había pasado al frente y dije, todos los enfermos pasen, les voy a imponer las manos. Y pasó ella. Y comencé a imponer las manos. Lo único que decía era, sé limpio, sé sano. Y el que sigue, sé limpio, sé sano. Sé limpio, sé sano. Y el que sigue, sé limpio, sé sano. Así. También yo les preguntaba, ¿qué parte del cuerpo tienes enfermo? Para allí hablarle. Ya cuando llegué con Xóchitl puse mis manos así sobre sus oídos en el nombre de Jesús. Y ya, el domingo que fue Daisy a predicar, me dijo que le comentó Xóchitl que el sábado, o sea, al día siguiente, le habían dejado de supurar los oídos, que estaba completamente sana. Amén. Eso es sanar a los enfermos. Eso es sanar a los enfermos. ¿Cuándo fue? Hoy es martes. Ayer yo me levanté y sentí una molestia aquí en la encía y rápido le dije a Daisy, despierta a Saulito. Lo despertaron y les comencé a explicar, les voy a enseñar a imponer manos sobre los enfermos y les voy a enseñar a hablarle a la situación. El enfermo ayuda mucho en decir la situación cuando ésta no se ve, ¿verdad? Y les dije, pongan sus manos sobre mí aquí. ¿Ya? Lo hizo Daisy primero, yo simplemente oí su palabra. Y luego lo hizo Saulito y les enseñé, tienes que ordenarle a eso, no orar, ordénale a eso. Y entonces lo hicieron y ya, se me quitó. Entonces, sanar es sanar a los enfermos. Amén. También el otro día
el hijo del hermano Pedro Castro de Bugambilias, él fue a la casa a cobrar un dinero. Y estaba allí el chiquito, la oveja más chiquita de la iglesia, así está, su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Pedrito, ¿verdad? Y me lo llevó y andaba aguadísimo, así de trapo, andaba así aguado. Dije, ¿qué tiene? No, pues anda volando bajo. Y lo agarré y lo comencé a frotar con mis manos y a jalarle las manos, jalarle los pies, entre que jugando, pero yo sanándolo y sacándole el aire y le hacía los piecitos para arriba. Al ratito ya estaba con energía el niño y ya se fue de allí sano. Porque el Señor nos dijo, sanen a los enfermos, ¿verdad? Sanen a los enfermos. Les ha dado autoridad para que sanen toda enfermedad. Entonces la enfermedad te va a escuchar. Te va a escuchar. Les voy a dar en este punto de sanar a los enfermos 1, 2, 3, 4, 5 puntos interiores o 5 incisos interiores. El primero, Jesús lo hizo. Punto A, Jesús lo hizo. Mateo 13:58. Mateo 13:58 dice, allí dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces hizo algunos milagros, pero hubo gente tan incrédula que rechazó la presencia y el poder del Señor. Pero Jesús estaba allí dispuesto a hacer milagros. Amén. El punto B, los discípulos lo hicieron. Estamos hablando de sanar a los enfermos. Una escritura es Mateo 10, la anterior. Vamos ahora a Marcos 6. Marcos 6, 7 al 13. Marcos 6, 7 al 13. Ahí está un caso, el caso de la mano seca. Versículo 8, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Versículo 10, y mirándolos a todos, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Este es un milagro que hizo el Señor. Vamos a Hechos 3, aquí está más claro. Hechos 3, 6. Dicen, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahí están Pedro y Juan haciendo milagros. El tercer punto, C, todos los discípulos fueron mandados a hacerlo. Esta es una orden para todo aquel que cree, para que crea en sanar a los enfermos. Sí, porque si nos encontramos la versión creyente que cree que es salvo pero no cree en sanar a los enfermos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Todos los discípulos fueron mandados a hacerlo. Mateo 28,
20. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está. Los discípulos fueron mandados. Estas son las cosas que Él nos ha mandado. Punto D. Todos los creyentes tienen el poder de la promesa para hacerlo. Amén. Vamos a Juan 7:37. Juan 7:37. Aleluya. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el fluir de la promesa. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vean que tenemos el poder de la promesa dada por el Espíritu. Juan 14, 12 al 15. Juan 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El poder de la promesa. Aleluya. Y último punto, letra E. La iglesia del libro de los Hechos lo hizo. Vean Hechos 5:12. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La iglesia del libro de los Hechos lo hizo. También en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5. Aleluya, ya empezó a llover. Santiago 5, 14 al 16. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces, resumiendo, las señales seguirán a los que creen y no a los que dudan, o son incrédulos, o que constantemente niegan esas posibilidades y utilizan excusas de incredulidad para evadir el llevar a cabo estas cosas. Ejemplos. Hermano, ¿puede usted imponer sus manos sobre mí porque tengo esta situación en esto? Ay, no me digas que es para no asustarme. No, es que te tengo que decir. Ay, no, es que es de sangre. Ay, no. O es algo que tiene pus o algo. Entonces, la persona es salva, pero es de las que no creen en esta escritura que debe creer. Por lo tanto, las señales
no resultan porque constantemente niega esas posibilidades y utiliza excusas de incredulidad para evadir el llevarlas a cabo. Entonces, cuando la Escritura, allí en Marcos 16, quiero que quede bien claro este punto. En Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero necesita seguir creyendo más cosas. Porque si no continúa creyendo más palabra, esa palabra no opera en él. Entonces, la Escritura es palabra, es operada por fe y es manifestada o actuada por medio de los vasos humanos, nosotros los creyentes. ¿Qué más debo creer? Debes creer que estas señales seguirán a los que creen. A los que creen tiene que ver, son quienes no ponen excusas, no ponen negativas, no ponen excusas de incredulidad para decir que es que no es posible eso o no lo puedo hacer. Note esto, el Señor nos dijo que el requisito es creer para que haya señales. Y estas señales son específicas. Son señales, una de ellas es para sanar. Entonces, la persona enferma, si el enfermo conociera la Escritura, haga de cuenta que le predicaría al cristiano, le diría, se supone que tú crees esto y te estoy pidiendo que lo hagas. No, es que estás muy enfermo. ¿Cómo? ¿Y eso qué tiene que ver que esté muy enfermo? Tú debes creer que vas a poner tus manos sobre mí y yo voy a sanar. ¿Qué te importa la enfermedad? ¿Cuál es? ¿O cómo se llama? Entonces, tengan en cuenta esta verdad de la Escritura. El que es salvo va a ir creyendo o conociendo o experimentando o llegando a la plenitud de toda la verdad y se mantiene creyendo. Estas señales seguirán a los que creen y son señales que el salvo está autorizado para creer en eso. Es decir, nosotros los salvos estamos autorizados para creer en esta autoridad. La de echar fuera demonios, la de sanar a los enfermos, la de hablar nuevas lenguas. Estamos autorizados para creer. Pero si no creemos, no dejamos de ser salvos, pero no se manifiestan estas señales. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Entonces, todos comiencen a practicar. De una u otra manera estén atentos a la situación que les rodea. Amén. En ocasiones, mi esposa Daisy recibe una llamada y fulano, pariente, pide oración. Y si me ve cerca, tú ora. Y le digo, no, tú ora. Tú háblale a eso. Y se la regreso. Quiero escucharte a ti. Quiero ver tú cómo lo haces. Y tú, y así se las voy a regresar. A ver, usted hágalo. Quiero oírlo a usted. Y entonces fue el caso de ayer que pienso que es la primera vez que yo escuché a Saulito
hablarle a una situación. Y lo hizo practicando conmigo. Lo hizo practicando conmigo. Y lo voy a hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Practicando hasta que sepan el sentido de creer a esta escritura, porque es creer a esta escritura específica. No es creer a mucha teología o darle vuelta a la Biblia, no, es creer a esta escritura específica. En otras palabras, simplemente son dos tipos de creyentes. El que cree que sí puede echar fuera demonios y el que no cree que puede echar fuera demonios. Los dos son salvos. En términos prácticos, las señales siguen al que sí cree. Y las señales no se manifiestan al que no cree. No es para salvación, es creer para sanar. No es para salvación, es creer para echar fuera demonios. Es creer para cancelar el poder de un veneno. Es creer para cancelar una fuerza del enemigo que está allí lanzada o sembrada como un anzuelo. Amén. La hermana Elvira hoy me platicó un testimonio, ¿verdad? Su nieta, ¿es su nieta? De echar fuera un espíritu de brujería. Y el cuerpo arrojó cosas negras y vomitó cosas inmundas. Entonces, y fue eso. No me habló a mí, no me despertó a las 3 de la mañana, no le habló a mi mamá, no le habló a Norma o a Lluvia. Ella lo hizo, porque cree a esta palabra. Amén. Y ahora ya la nieta anda diciendo, mi abuelita oró por mí, mi abuelita oró por mí. Entonces, vean que es importantísimo mantener nuestra fe conforme a lo que está escrito. Es la forma como funciona o como opera el poder del Señor. Dios confirma su palabra en los que la creen. Amén. Y por supuesto que es una confirmación de manifestación. Creo en hablar en otras lenguas, las hablo. Creo en echar fuera demonios, fulanito está libre. Creo en sanar a los enfermos, a fulanita ya está sana o se sanó de esto. Así. Amén. Gloria a Dios por siempre. Bien. Aquí concluimos esta parte del discipulado. Pausa ya allí. Muy bien, ahora le voy a enseñar en estos minutos siguientes sobre